Entonces, si tú y yo somos parte de algo que Dios está haciendo, eso nos da ánimo. ¿Cuál te gustaría ser? ¿Del primer toque o del último? El último, ¿no? Y llevarnos ya, digamos, la guinda del pastel, ¿no? No sé si le he contado aquí esta historia, pero yo tengo un hermano que es un poco más mayor que yo y él no iba a la iglesia y él no quería saber nada. Y cuando yo iba a la iglesia y volvía a casa, él tenía preguntas muy difíciles. ¿Tienes gente cerca así? ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Por qué Dios permite no sé qué? Él me hacía la vida imposible. ¿Tienes algún familiar, algún amigo así? Y entonces yo decía, este es más duro también. Y yo me enfadaba, ¿no? Y un día reviso unos armarios y veo que entre sus cosas tenía escondido, ¿sabes qué? Una Biblia escondida. Y dije, Dios está haciendo algo aquí que Él no me lo dice. Entonces me di cuenta de que Dios estaba trabajando. Y muchas veces cuando alguien te está haciendo preguntas y cuestionando es porque hay interés, ¿sí? Entonces quiero animarte si tienes algún cabezota cerca en tu vida. Dios está haciendo algo, que por eso esa persona, como el apóstol Pablo, ¿no? Una dirección y luego otra, ¿no? Entonces un día de repente yo pues ya cobré ánimo, ¿no? Porque dije, Dios está haciendo algo con él, aunque él parece que no. Entonces un día le invité a una actividad especial en una iglesia, pensando que iba a decir que no o que iba a ser escéptico o lo que sea, ¿no? Entonces le invité y era una actividad pues que había testimonios, pues como hemos escuchado ahora, hay cosas especiales, ¿no? Y de repente sale un predicador, que bueno, a ver, sí, predicó bien, tienes que creer y tal. Bien, fue un mensaje claro, ¿no? Y yo pues medio despistado, de repente miro al final y veo que hay gente que ha salido a recibir a Cristo al final, qué bonito, ¿no? Y de repente veo a mi hermano ahí. Digo, ¿qué hace ahí? Y le veo llorando, hecho polvo. Digo, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, ¿cuánto tiempo discutiendo yo con él? Para que ahora llegue ahí, ese predicador que ha predicado 5 minutos, y encima te entregue a Dios con él. ¿Te parece justo eso o injusto? O sea, él se lleva el premio, ¿no? Pero lo bueno es que conoció a Cristo, ¿sí o no? Y Dios usa todo, ¿no? Y quizás te pasa a ti, quizás tú estás trabajando con alguien, nos lo encontramos y le invitamos a orar y recibe a Cristo con nosotros, ¿no? Pero es parte de un proceso y quiero animarte en esta mañana, que Dios está trabajando, como decimos, aunque no lo podamos ver. Y tú y yo lo único que tenemos que hacer es contarlo, no te lo quedes para ti. No, pero es que si lo digo me van a rechazar, no lo sabes. Tú haz lo que tú tienes que hacer. Comparte el Evangelio. Nuestras ideas son buenas a veces, buenos deseos, pero el Evangelio es poder de Dios. Dice que la palabra para poder es dinamo. Y de ahí viene la palabra ¿qué? Dinamita. El Evangelio tiene poder por sí solo. Tú predica el Evangelio y vete corriendo porque eso va a explotar. Tú comparte el Evangelio y deja que el Evangelio haga lo que solamente Dios puede hacer y tú y yo no podemos. Alguien ha comparado esto con descubrir una gran vacuna. ¿Te imaginas que descubrimos el antídoto contra el cáncer? Que tenemos la fórmula para que mucha gente se sane del cáncer o del ELA o del SIDA o del Parkinson o enfermedades que afectan a tanta gente y tú tienes la vacuna y dices, voy a probarla y la pruebas y tú eres sanado. ¿Te imaginas? ¿Qué harías con esa vacuna? Me la guardo. ¿A qué no tiene sentido? No tendría ningún sentido. Que tú pruebes la vacuna, que tú estés sano, que tú tengas vida, que haya miles y millones de personas enfermas y tú digas, esto es para mí porque si lo digo igual se meten conmigo. Si lo digo quizá no me aceptan. Si lo digo quizá me rechazan. Pero si lo digo quizá toda esa gente va a ser sanada. Si comparto el Evangelio, quizá esa gente que me da miedo, compartirlo va a transformarse, Dios les va a cambiar, van a encontrar un propósito. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer? Tú y yo no lo sabemos, pero tú y yo tenemos que compartir el Evangelio y no tener temor. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y mira lo que hay que predicar, este es el mensaje. Versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. No lo hagas difícil. El Evangelio es que Dios amó al mundo y envió a Jesús. Si tú recibes a Jesucristo, tú tienes vida eterna. Ese es el Evangelio. Pero ¿cómo puedes saber? Porque la Biblia lo dice. Si tú entregas tu vida a Jesucristo, Él te da vida eterna. Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Qué hace falta para ser salvo? Invocar el nombre del Señor. ¿Recuerdas a Jesús en la cruz? 2 ladrones, uno a cada lado. Uno le dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Recuerdas? Y el otro le dice, pero ¿cómo le pides ayuda si él está peor que tú? Siempre la reacción. El evangelio es el mismo. Hay personas que dicen, ¿para qué si no me va a ayudar? Pero hay uno que dice, Señor, acuérdate de mí. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Los dos sufriendo. Los dos van a morir. Los dos en problemas. Pero uno invoca el nombre del Señor. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy, ¿qué? No le dice, te voy a sanar y te vas a bajar de la cruz. No le dice eso. Curioso, ¿eh? ¿Qué le dice? ¿Recuerdas? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue a la iglesia ese hombre? ¿No? ¿Le dio tiempo a servir al Señor, a portarse bien? No le dio tiempo a casi nada. Seguramente si él hubiera tenido la oportunidad de empezar de nuevo, querría servir, querría hacer un montón de cosas. Quizá alguien aquí se identifica con eso. Ay, si lo hubiera conocido al Señor antes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí en Romanos capítulo 10 hay una secuencia en la que quiero fijarme en el versículo 14, que hace una serie de preguntas. Después de decirnos que el que invoque el nombre del Señor será salvo, después de explicarnos cómo funciona, nos dice, ¿cómo invocarán en aquel en el que no han creído? O sea, ¿cómo vas a invocar si no crees? Versículo, lo que sigue, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quién? De que no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y hay una secuencia aquí en la que primero para creer hay que oír. Para poder responder tengo que escuchar. Por eso tú y yo tenemos este deber de comunicar el Evangelio. Dice, versículo 15 al final, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y el 17 nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces compartes el Evangelio y alguien dice, a mí me gustaría tener fe como tú. Y tú le dices, muchas gracias. Que yo nací así con superpoderes. Y es que soy tan especial. ¿Le dices eso o no? No, es que yo vengo de una familia muy buena. Muy sencilla, pero con mucha fe. No. La fe es un regalo de Dios. Y Dios la produce. ¿Y cómo viene la fe si quieres aumentar la fe? ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué tienes que hacer? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Te gustaría tener más fe en este verano? ¿Cómo lo hacemos? Aparte de la dieta, ¿qué hacemos con la fe? ¿Cómo podemos hacer? Oír la palabra de Dios. Escuchar mensajes. Leer libros que te ayuden. Escuchar adoración. Buscar oportunidades para crecer. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si tú le predicas a alguien y te dice, yo quiero esa fe, lo que tienes que hacer es escuchar la palabra de Dios. Lo que tienes que hacer es llenarte de la palabra de Dios y eso va a producir en ti fe. Hay, como decía antes, una cadena. Hay que enviar para predicar, para que puedan oír, para que puedan creer y después puedan invocar. Y todos tenemos que formar parte de algo ahí. El grupo que hemos visto aquí han ido a predicar, han ido a compartir el Evangelio, han sido enviados, pero ellos tienen que predicar. Cuando ellos predican, los demás tienen que escuchar. Cuando el que escucha tiene la responsabilidad de creer, y una vez que cree, puede invocar. Funciona siempre así. A ti alguien te habló del Evangelio y tú tuviste que responder, ¿sí o no? Estás aquí porque alguien te habló alguna vez y tú respondiste. Y todos tenemos parte en eso. No podemos callarnos. No podemos dejar de contarlo. A veces los cristianos hacemos muchas cosas y olvidamos lo primero, olvidamos lo fundamental. Ha sido una bendición ver a estos chicos trabajar entre semana. Los primeros días fueron a ayudar a remodelar un campamento, ¿no? Las instalaciones del seminario allí, pero a partir del tercer día comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Tú qué crees que es más fácil? ¿Pintar algo o luchar con la gente en la calle? No sé. Al pintar hay que luchar con el hierro, cuando vas a pintar no se trata de pintar encima, hay que sanear la barandilla, ¿verdad? Hay que lijar bien, hay que darle un producto,
hay que pintar, hay que esperar a que se seque, hay que tener cuidado que el compañero no te pinte y te manche a ti también. Esas cosas, ¿no? Pero enfrentarte en la calle es más duro, ¿no? Son personas. Quizá te hace sentir mal, quizá te rechazan, quizá encima que le predico, encima me trata mal, ¿no? Y ese es el día a día. Pero puedes preguntarles a ellos, que para muchos de ellos ha sido la mejor experiencia. No el trabajo, sino el hablar con la gente. ¿Por qué? Porque Dios se encarga. Estás representándole a Él. Lo más importante que tú y yo tenemos para hacer es compartir el Evangelio. En Hechos capítulo 1, dice en el versículo 6, que se juntaron alrededor del Señor y le hicieron esas preguntas que los cristianos nos gusta hacer. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sería como que digamos, Señor, ¿estamos ya cerca del fin de los tiempos? Ya queda poco, ¿no? Con las guerras y con Israel y con no sé qué, ¿no? Ya ha habido un terremoto. ¿Será ya? ¿Y qué dice Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es asunto vuestro cuándo se va a terminar todo. Solo el Dios el Padre lo sabe. Ya, pero en el 2030 quizá. No os toca a vosotros saberlo. Bueno, entonces en el 2040, que no os toca a vosotros saberlo. Pero no me toca, pero dímelo, ¿no? Porque quiero saberlo. Pero mira lo que dice Jesús. Pero, versículo 8, ¿qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese poder haréis grandes proyectos. No dice eso. Con ese poder seréis buenos trabajadores y podréis dar de comer a todos los pobres. No dice eso. ¿Me seréis qué? Recibiréis poder y me seréis qué. ¿Qué será? Te lo sabes, ¿no? Testigos. Dios quiere que tú y yo nos llenemos de Él para ser testigos. Pero si yo me lleno de Él y no se lo cuento a nadie, estoy engordando y engordando y engordando y no lo estoy sacando. Y lo que Dios quiere es que tú y yo nos llenemos de Él para que se lo contemos a otros. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hace un testigo? ¿Qué hace un testigo? ¿De qué habla un testigo? A ver, ¿de qué habla un testigo? De lo que ha visto, de lo que sabe. ¿Tiene que inventar un testigo? Si se inventa es un testigo falso. Creo que es delito y todo, te hacen pagar una multa. Un testigo sencillamente cuenta lo que sabe. Pero ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Recuerda la historia? Y van donde los padres y los padres, a ver, yo no sé, preguntarle a él que tiene edad. Y llega y le dice, mira, yo no sé, yo sé que antes era ciego y ahora veo. Un testigo dice, mira, yo no te puedo explicar todo, pero yo te digo que Dios es real. Yo no te puedo explicar todo, pero yo te digo que yo hablo con Dios, que leo su palabra. Y a veces estoy leyendo la Biblia y parece que eso que están diciendo, parece que Dios lo ha escrito para mí. Y resulta que cuando le pido perdón, Él me perdona. Y Él me da libertad. Y yo no te puedo explicar todo bien, pero te puedo decir que tengo una relación personal con Él. Ese es un testigo. Esta semana los chicos que han estado en Madrid han aprendido a dar su testimonio en 15 segundos. ¿Qué te parece? Luego les entrevistas, le cronometras, dices, venga, 15 segundos, cuéntamelo. En 15 segundos puedes contar algo que puede cambiar la vida de muchas personas. Bueno, realmente en 3 segundos lo puedes contar. ¿Sí o no? En 3 segundos. Mira, tengo un billete de lotería y si quieres lo compartimos. He tardado 2 segundos, creo. Hay información muy importante que la puedes dar muy corta. No hay que enrollarse. Mira, yo soy cristiano y tengo una relación personal con Dios. Yo soy cristiano y leo la Biblia. Yo soy cristiano y te digo que esto no está en la iglesia, que esto es algo con Dios. No tienes que confesarte con nadie, solo con Dios. Cosas muy breves, ¿no? Me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. La palabra original para testigos es mártires. Me seréis mártires. Hay personas que se están tomando esto tan en serio que están entregando su vida hoy por su fe. Tú y yo, en este país, de momento, por ser cristiano, no nos matan, ¿no? Nos permiten ser cristianos. Si tú vas con una Biblia y la pones en una cafetería, no te matan, ¿a qué no? Quizá te miran un poco raro o no, igual les da igual, ¿no? Pero la palabra para mártir es una persona que está dispuesta a morir por lo que cree.
Tú y yo tenemos una responsabilidad. En Mateo capítulo 28 es un pasaje súper conocido. Al final de su ministerio aquí en la tierra, Jesús dice que estaba con los 11 discípulos. Perdón, los 11 fueron donde Jesús les había ordenado. Le vieron, versículo 17, y le adoraron. ¿Te gustaría estar ahí con Jesús? Le ven y le adoran. Pero algunos dudaban. Aunque le veían, aunque le podían tocar, aunque habían comprobado todo, ¿no? Y Jesús se acerca y les dice lo siguiente: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mira la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La llamada Gran Comisión, el encargo de Jesús. Id y haced discípulos, bautizarlos, enseñarles lo que yo os he enseñado, y yo estoy con vosotros. Tú y yo estamos para eso. No seas un agente secreto. Habla de tu fe. Pero me da vergüenza, no sé cómo hacerlo. Algunos consejos rápidos. No esperes al momento perfecto. Si llegas a un trabajo nuevo, el primer día. Si llegas a una clase nueva, el primer día. Si llegas a una casa nueva con compañeros de vivienda, el primer día. No esperes al segundo día o al tercer día porque cada vez va a ser más difícil. Si tú llegas a una casa y dices, yo voy a dar ejemplo. No, tú dirás, mira, yo soy cristiano. Y te va a decir, pues yo soy del Barça, te va a contestar alguien. Le va a dar un poco igual. Pero tú ya lo has dicho. Y de repente cuando saquen alcohol o las cosas que vayan a, lo que sea, de que tú no quieras participar, no van a decir, este es rarito, esta es rarita. Van a decir, este es cristiano. ¿Y por qué van a decir que es cristiano? Porque tú lo has dicho el primer día. No me avergüenzo del Evangelio. Y si te has avergonzado alguna vez, no pasa nada, estamos a tiempo de corregir. Yo este pasaje no lo entendía porque yo antes, cuando estaba rodeado de personas que no eran cristianas, yo decía, ¿cómo les digo que soy cristiano aquí? Y veía el pasaje, no me avergüenzo del Evangelio. Yo decía, pues yo me estoy muriendo de vergüenza. Y entonces aprendí que no se trata de ser un charlatán, sino de respirar, contar hasta 3 o hasta 100, hasta lo que quieras, y dar un paso de valentía y decirlo. Entonces, si te toca exponer en clase, agarra, como se dice, el toro por los cuernos y dices, hoy voy a hablar de la Biblia. Que todos se enteren que es cristiano. Si estás en el trabajo, déjalo claro. Pon una pegatina por ahí que diga algo así como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que sepan que tú también eres de esto. Estábamos hablando con una persona que trabajaba ahí en una heladería y se acerca al responsable y le dice, ¿podemos orar por ti? Y la señora casi se desmaya, ¿no? Orar por mí, ¿por qué? Dice, ¿hay algo que le podamos pedir a Dios que te preocupe? Y la señora dijo, tengo tantas cosas que si os las digo tienes que hacer una lista. Y entonces él le dijo, dime 2. Y ella dijo, mira, mejor habla con mi compañera que ella va a una iglesia rara. Y fuimos donde la compañera y la de la iglesia rara era una iglesia evangélica. La gente que no cree tiene esa percepción. Pero tú y yo somos llamados a compartir el Evangelio. No te cortes de hablar. ¿Qué te puede pasar por hablar? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te digan que no? ¿Que te miren mal? ¿Que piensen que eres un religioso o un fanático? ¿Qué más te puede pasar? Dice Mateo capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si tú predicas el Evangelio y te rechazan, celébralo, porque estás siendo fiel al Señor. Si eres muy introvertido, introvertida y te cuesta hablar de cualquier cosa, está bien, pero piensa en su salvación eterna. Piensa en su corazón. Ten misericordia de esas personas que están cerca, porque tú eres el misionero, tú eres la misionera que Dios tiene para hablarles. A veces oramos que Dios mande a alguien y Dios te ha mandado a ti. Y una cosa buena de cuando predicamos el Evangelio, ya estoy terminando, es que cuando yo comparto el Evangelio a alguien, ¿sabes quién está escuchando? ¿Sabes quién? Aparte de esa persona. Una pregunta trampa de esas.
¿Sabes quién está escuchando? Yo le cuento a alguien el Evangelio y ¿sabes quién está escuchando? Pues yo mismo. Le estoy predicando a él, pero yo mismo lo estoy escuchando. Y eso me está ayudando a mí a recordar lo importante, a recordar lo principal. Y si recuerdas el Salmo 103, dice, bendice ¿qué? Alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y cuando yo estoy hablando de Dios, yo mismo estoy escuchando y yo mismo estoy recordando que lo primero es lo primero. Y lo primero es compartir el Evangelio. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Sabías que si confiesas tus pecados Jesús te perdona? ¿Lo sabías? ¿Eres perdonado? Cuéntaselo a otro. ¿Cómo se recibe perdón? ¿Lo sabes? ¿Cómo se recibe perdón? Cuéntaselo a otro. Él es quien te sana. Cuéntaselo a otro. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Cuenta eso. Él te corona de favores. Cuéntalo. Todo lo que Dios hace contigo, cuéntalo. Recuerda que tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Y no hay ninguna otra cosa más importante que podemos hacer que esta. Quizás has escuchado esta historia, ya termino con ella, de un soldado japonés, que es una historia real, ¿eh? Que él estaba en plena guerra mundial y él le tocó estar en una isla, en Filipinas, y su misión era atacar a los americanos que iban a la guerra de Filipinas, ¿no? Entonces, este soldado recibió instrucciones y tenía una frase que era no rendirse nunca. Entonces era un soldado valiente y luchaba y tal, y los demás compañeros fueron muriendo y se quedó solo, pero estaba en guerra. Y nadie le avisó de que la guerra había terminado. ¿Has escuchado esta historia? Es real, hay películas sobre eso. Y pasaron, quiero ver el dato para no dártelo mal, pasaron 30 años en las que este soldado se levantaba, buscaba algo para comer, siempre con la tensión de que algún enemigo podía venir y matarle, y siempre con sus armas, siempre mirando cuando escuchaban ruidos y venían sus compañeros. Un día tras otro día, él pensaba que no había nada más, y cuando por fin lo descubrieron, después de tantos años, él no podía aceptar que la guerra había terminado, él no se fiaba, él desconfiaba, y le dijeron, mira, que no tienes que estar así, que no estás solo, que no hay guerra, que no tienes que vivir con ese estrés, que no tienes que vivir con esa tensión, que hay paz, que hay libertad, que hay un montón de cosas, ¿no? Y él no lo podía entender. Hoy estamos rodeados de personas que creen que no hay Dios, creen que están solos. Estamos rodeados de personas que creen que lo único que importa aquí es ganar dinero, tener poder o disfrutar de la vida porque al morir no hay nada más. Pero cuando rascas un poco, dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y dicen, bueno, quizá hay algo. Quizá hay algo. Tú y yo tenemos las buenas noticias de que a Dios se le puede conocer. No tenemos la iglesia perfecta, nosotros no somos perfectos, pero sabemos el camino. Y lo único que te estoy pidiendo en esta mañana es que te conviertas en una persona que se lo dice a los demás. Que lo que los chicos han estado haciendo esta semana sea lo que hagamos cada día. Hablar con personas, intentar llegar a lugares donde pensamos que quizá nos rechacen, pero no cortarnos. Y cuando escuchemos, veamos una oportunidad, gente que está sufriendo a nuestro alrededor, digamos, mira, Dios te puede ayudar. No tienes por qué estar solo, no tienes por qué estar sola. A Dios se le puede conocer. Él cambia las cosas que nos hacen daño, no las entendemos, pero Él las transforma. A los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a bien, pero tienes que amarle. Y la Biblia dice que Dios no te va a obligar. Tienes que pedirle ayuda, tienes que pedirle que te perdone y puedes indicarle el camino. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a volver al origen, a lo primero, a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tú dices, recibiréis poder y me seréis testigos. Señor, te pedimos perdón porque demasiado tiempo estamos pensando solo en nuestras cosas. Y vemos gente todos los días a nuestro alrededor y nos olvidamos, Señor, de que tú quieres que escuchen el Evangelio.
Señor, gracias por ese mensaje de buenas noticias que transforma vidas. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser valientes, a ser atrevidos y como pedían los apóstoles, Señor, que podamos predicar con denuedo, con valor, lo que sabemos. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Señor, gracias por cada hombre, cada mujer aquí, cada joven, cada niño, Señor. Gracias porque tú nos tienes rodeados de personas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hablarles de ti. Señor, ayúdanos a dar un paso al frente y ser más atrevidos, Señor, y no solo ir hacia lo nuestro, Señor. Te pedimos por todas las personas que nos rodean, te pedimos por las personas que van a escuchar el Evangelio para que puedan salir de las tinieblas y encontrar la luz admirable que está en ti. Y gracias, Señor, porque si nos rechazan, te están rechazando a ti. Pero, Señor, ayúdanos a recordar que es parte de un plan, de un proceso, Señor. Y que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar también con alegría, no de una forma religiosa, sino como tú lo hacías, Jesús, hablando al corazón y mirando a los ojos, Señor, y pudiendo transmitir libertad. Gracias por el Evangelio, porque es poder de Dios, porque lo más importante que tenemos es que te hemos conocido y al creer en ti, Señor, tenemos vida eterna y te pedimos que nos ayudes a contárselo a los demás. Gracias por todas esas personas que esta semana han escuchado el Evangelio en diferentes lugares. Te pedimos, Señor, que la palabra que se ha sembrado en sus vidas pueda crecer y pueda dar fruto, que pueda encontrar buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. De cantar al Señor y solamente tenemos un par de anuncios muy rápidos. Si quieres puedes tomar asiento. Lo anunciaron la semana pasada, pero bueno, esto es una gran oportunidad que tenemos como iglesia en agosto. Desde el lunes 18 al viernes 22 va a ser una semana donde tendremos una escuela bíblica vacacional. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a alguna de estas cuando era pequeño. Yo fui a alguna escuela bíblica vacacional y la verdad que es un tiempo muy bueno. Recibiremos un grupo que viene de Holanda. Un grupo que viene de Holanda y va a estar trabajando con ellos, ¿vale? Ellos van a encargarse por el tiempo de los juegos, la enseñanza, del tiempo de manualidades, de las historias bíblicas. Entonces, si tienes niños de entre 4 y 12 años, si conoces sobre todo, yo sé que para los niños de nuestra iglesia va a ser una bendición muy grande, pero estamos animando a que si tienes algún vecino, algún amigo, algún conocido, incluso que no es creyente, mejor si no lo es, pueda venir y pueda apuntarse. El precio son 40 euros, es algo simbólico, puesto que el grupo también cubre gran parte de los gastos, porque vamos a estar también comiendo. Será de 9 a 1 la actividad y de 1 a 2 el tiempo de comida, y alguna tarde que habrá una excursión, y luego el viernes terminaremos con un evento donde todos los papás pueden venir y también escuchar lo que sus hijos han hecho durante la semana. Entonces, anímate a pasar esta información. Si quieres, tenemos el cartel en digital para que tú lo puedas pasar a amigos y apuntarse con 20 euros. Con Estefanía, que no sé dónde está, pero con Estefanía tú te puedes apuntar, puedes hablar con Wendy, puedes hablar con algún profe para apuntarte, ¿vale? A los niños será un tiempo muy bueno. Estaremos entre la oficina de la iglesia y también canchas deportivas, así que mucho ánimo. Y yo creo que nada más, solamente que me piden que recuerde que hay librería. Así que librería estará afuera con material y me encanta porque es la palabra del Señor. Así que tenemos a que compres una Biblia y a que leas la Biblia que te compres. Vamos a orar para recoger nuestras ofrendas, así que vamos a ponernos en pie otra vez. Y vamos a orar para que el Señor también bendiga la economía personal, la economía en nuestra iglesia, para que también podamos todos ser fieles en nuestro compromiso con el Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque estás en medio de nosotros, gracias porque trabajas a través de nosotros, Señor. Te bendecimos por todo lo que hemos escuchado hoy.
Te pedimos que nos ayudes también a ser fieles, a ser comprometidos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros compromisos que son contigo, son personales entre tú y nosotros, y tú sabes y conoces nuestro corazón, lo que nadie más ve, solo tú lo ves, y te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de adorarte por medio de nuestras ofrendas, de serte fiel también y de ver cómo tú también cumples tus promesas, Señor, ver cómo tú también provees, cómo tú te encargas de todo lo demás, Señor. Gracias por tu amor, tu fidelidad, como cantábamos. Ayúdanos también a salir de aquí, a poder compartir a otros el mensaje, Señor, de tan gran mensaje del Evangelio, Señor. Te damos gracias, honramos tu nombre y te bendecimos, Señor, y bendecimos estas ofrendas también.